Bueno, buenas tardes. Como se va a grabar esta sesión, esta velada, y posteriormente editaremos y subiremos a YouTube, vamos a empezar sin Pablo, pero en el momento que se incorpore hacemos la edición del vídeo para que aparezca él y que realmente nuestro protagonista de hoy, pues eso salga por YouTube y se pueda ver en otro momento también esta velada que yo llamaría de memoria democrática, más que literaria, aunque presentamos un libro, Mis recuerdos de niño en Deia, 1936-1939, de Pablo Sanz. eh, Realmente es un libro vinculado a lo que pasó en esa etapa de nuestra vida. No me va a escuchar Pablo, pero tampoco tiene mucha importancia que no me escuche la presentación que iba a hacer sobre él, pero además es que ha añadido a esta mesa un gran lujo, que es tener con nosotros y con nosotras a Celia Sanz Yagüe. Celia es otra de las supervivientes de esta etapa, ya quedáis pocos. Vivió en Tellá, es hermana de Pablo, vivió también en las colonias, pero sobre todo el mérito que ella, como se me ha presentado esta tarde, es como soy la única superviviente de la Fundación Cesárea del Cerro. Por lo tanto, es un lujo tener la memoria viva. La única superviviente de Efectivamente, muchas cosas. de mucho, porque aquí con su maravilloso aspecto ha cumplido ya 101 años y dice que es que la muerte no viene a por ella. O sea que es que es una delicia además conversar con ella y hablar con ella. También nos acompaña David Martín, que es profesor de literatura. Nos va a poner unos vídeos y va a hacer una introducción también me imagino que sobre ese momento, en fin. Por lo tanto, yo no voy a hablar de ninguno de estos aspectos para no pisaros. Ay, creo que ya viene Pablo, así que perfecto. Vamos a parar un segundín. Hemos ido empezando sin ti, Pablo, pero no te has perdido nada. Trae libros por si alguien los quiere comprar. ¿Alguien que no los tenga? Sí, sí. Luego los ponemos si quieres, Lucia. Tiene 94, mi hermano. Sí, sí, efectivamente. Muy buenas. Bueno, pues casi empezó de nuevo, agradeciéndote. No, no, por favor. Creo que tenías que hacer una cosa importante, que es traernos los libros para poder disfrutarlos. Te hago un resumen muy breve. He presentado muy brevemente a David y a tu hermana. Gracias por traerla. Ella venía sola, tampoco tenías que traerla tú, pero gracias por aportarnos ambos las experiencias que vais a contar hoy y que se narran también en este libro. Voy a dar unas breves pinceladas sobre Pablo, que es lo que me he preparado, porque la verdad es que lo de Celia ha sido una sorpresa maravillosa y no tenía preparado nada de ella, pero Pablo Sanz Yáñez nació el 16 de octubre de 1930, o sea que tiene 94 añitos estupendos, recién cumpliditos casi. Y nace en el barrio de Tetuán ahora, antes Chamartín de la Rosa, de Madrid. Es hijo de una familia con raíz militante socialista. Su padre fue además ugetista, el presidente de la Asociación de los Carboneros de UGT, si no me equivoco, o de los trabajadores del carbón, y lógicamente sufrió la guerra de España como niño, ambos, como niño o niña, que eran, bueno, pues en esa época tenían una corta edad. Se trasladan, se trasladan desde Madrid a una colonia sueca catalana, es lo que se narra en el libro, en Tella, que es en la provincia de Barcelona, y recibieron
una formación muy diferente a la educación tradicional que se daba en aquella época. De ahí que tengan esa cabeza que tienen ahora mismo todavía. Esto, lógicamente, va a marcar sus vidas. De hecho, Celia es profesora. Tellà es un municipio de la comarca del Maresme, de la provincia de Barcelona. Está situado en la vertiente de la Sierra de Marina, que limita con Masnou, Alella y Premià de Dalt. Porque tengamos así medio localizada en la provincia de Barcelona, está en el centro de la provincia, pero pegadita al mar. Actualmente cuenta con una población de 6.600 habitantes, ha crecido mucho en los 3 últimos años por la presión de la vivienda en Barcelona. Se están desplazando la población a ciudades como esta, pueblos como este. Y he conseguido encontrar que en 1940 la población era solo de 1.400 personas. Lógicamente no estaban contados los niños que fueron desplazados ahí, había pasado la guerra y perdió población durante la guerra. Pocas veces tenemos el lujo de que nos cuenten personalmente las vivencias, personas que vivieron esa, es que no sé cómo denominarla, eso no me lo he podido escribir porque no me sale un adjetivo lo suficientemente terrible como para describir esa época, ¿no? de la guerra de España, del levantamiento golpista del ejército y de, por supuesto, la posterior dictadura que marcó a varias generaciones. Me gustaría recomendar, bueno, aparte del ciclo de conferencias que tenemos ahí varios, unos folletos de cuáles son las próximas conferencias. El 12 de diciembre intervendrá Rafael Fraguas, el periodista, hablando también sobre memoria democrática. Pero yo he empezado a bucear en la historia de los institutos obreros porque este libro lo edita el Instituto Obrero, ¿no? La Asociación Cultural Instituto Obrero. Y me ha parecido interesante, pues eso, poner unas pinceladas resumidas diciendo que los institutos obreros fueron un ensayo pedagógico que se reguló en noviembre de 1936 y que está encaminado a formar a los mejores estudiantes en una enseñanza secundaria. Pero esos estudiantes tenían que ser hijos de obreras y obreros, es decir, daban esa oportunidad a los que no podían pagarse esos estudios secundarios. Tenían que ser antifascistas, por supuesto, y mayores de 15 años los niños. Y además estudiaban en un internado mixto y les pagaban un salario, por cierto, un salario diferente a los niños que a las niñas. Por supuesto, el de las niñas era inferior. Y lo que les enseñaban era un bachiller abreviado e intensivo en 4 semestres para que fueran los futuros dirigentes y tuvieran carreras profesionales, bueno, pues de medicina, matemáticas, farmacia, en fin. Sobre todo que personas surgidas del pueblo fueran dirigentes de una nueva sociedad. No tengo que decir que este proyecto se truncó y que estos institutos obreros desaparecieron. Pero bueno, es uno de los hechos, yo creo que de los grandes avances que representó la Segunda República. Segunda República que vivisteis, aunque erais muy pequeños, pero que sí pudisteis disfrutar de esas ventajas que tenía esa sociedad mucho más abierta a la que había en la antigua monarquía, ¿no? Y por supuesto a la posterior dictadura de los próximos 40 años. En plena dictadura de Primo de Rivera, fundar el Partido Socialista y la UGT en Ponferrada, con Aldo Caballero presente, mi tío, que había estado toda la posguerra en la cárcel, los 2 tíos, uno de ellos fue Maki, que murió el tío. O sea que me hacía Pedro Cerolo, cuando a mí me presentaba,
Decía, te voy a presentar una socialista de pata negra. Es simpático, Pedro. Yo le echo de menos mucho. Pero, en fin, vamos quedando los mayores. Por suerte todavía quedáis para contarnos cosas. Pero mira, yo tengo la suerte de que aquí tengo una biblioteca. Y es que no me acuerdo de todo. No tengo. Es muy raro. Vamos a ordenarnos. Vamos a empezar por David, que nos va a poner además unos vídeos y va a presentar un poco la situación de qué era esto, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, David. Buenas tardes. ¿Se me oye? Ah, vale. Sí, sí, se me oye amplificado, me refería. Vale, pues bueno, pone ahí que yo soy profe de literatura, que es verdad, pero en realidad vengo en calidad de amigo de la familia, porque yo tengo la suerte de vivir paré con Celia, somos vecinos. Entonces, al conocer a Celia, pues ya conocía a Pablo. Pero cuando fui conociendo a Celia me fui dando cuenta de que era una mujer extraordinaria y con una biografía extraordinaria, pero es que no era solo ella, luego también es el hermano, la otra hermana, los que quedan, que ya son solo dos hermanos, todos han vivido unas vidas muy particulares y en el caso de Celia, pues yo, bueno, lo primero que ella nació en el año 23, en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera, y yo cuando me mudé a la casa donde vivo ahora, pues yo iba viendo, bueno, lo primero lo mayor que era y lo bien que estaba de cabeza y tal y cual, pero luego al ir conociéndola más ya fui viendo que aquello era una especie como de biblioteca, como ha dicho ella, de biblioteca de la memoria, pero no solo en cosas de política o de represión o de educación o de pedagogía de la República o de lo que fuera, sino sobre todo tipo de temas, porque es una mujer que ha viajado una barbaridad, porque es una mujer que sabe idiomas, es una mujer con una apertura de mente que ya querría gente mucho más joven que ella, que vivió la noche madrileña, la noche flamenca madrileña con el mundo gay, que conoció a Neil Armstrong, que conoció a Fidel Castro, que conoció una cantidad de gente y una cantidad de vivencias que es que yo me daba cuenta y todavía me pasa que es que te sobrepasan los datos porque es que además corresponden a tantas décadas diferentes. Es que es alucinante. Yo creo que habría que escribir un libro en serio sobre ellos y ojalá tuviese más tiempo porque lo haría, porque es que es como para hacerlo. Y entonces, ya cuando yo estaba ya alucinando con Celia, de repente aparece Pablo. Y Pablo es alucinante también porque es un hombre que también tiene la edad que tiene, que también tiene un montón de memorias, tiene un montón de conciencia política, por supuesto, de unas inquietudes muy particulares sobre aeronáutica, es una persona que hace juguetes, que eso de que haga juguetes a mí me llama mucho la atención porque en el libro, los que lo adquiráis vais a poder ver cómo tú ves toda la guerra y la posguerra desde los ojos de un niño, ¿no? Entonces todas esas historias que cuenta y esas anécdotas y tal de niño, las cuenta aquí pues como te las cuento ahora, porque él conserva algo de esa niñez, yo creo que de la buena memoria que tiene, se ha debido acordar de lo bueno que era ser niño, y entonces él se ha quedado con esa forma de contar las cosas como si fuese la primera vez que las ve, como si fuese la primera vez que los cuenta, te cuenta una cantidad de chistes, de anécdotas. También los dos son muy independientes a la hora de pensar, o sea, aunque ellos hayan pertenecido a alguna tradición y tal, pero ellos piensan muy independientemente. ¿Vale? Que no te están contando aquí un dogma que hayan aprendido de aquí o de allá, sino de sus experiencias. Entonces, que ya cuando me presento a él, pues enseguida conectamos y él me regaló el libro. Luego
luego me pasó este documental que vamos a ver algún trocito. Entonces, pues eso, me fui dando cuenta de lo que tenía, de la suerte que he tenido, ¿no? Entonces por eso estoy aquí, ¿vale? Entonces, nada, os animo a leer el libro. No voy a hablar mucho porque si no, o sea, tenéis, es lo que, un poco lo que os he comentado, que es que es vivir aquellos años desde la perspectiva de un niño, y eso es impagable, yo creo. O sea, tiene un gran valor, aunque él no sea un escritor, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en el libro cuenta cómo la familia vivía en la dehesa de la Villa. Y entonces en la dehesa de la Villa estaba muy cerca del frente, como sabréis, porque estaba la casa de campo ahí, que fue frente todo el rato, durante todo el tiempo, y entonces les ponen una trinchera. Allí. Y entonces en la casa tenía balazos, la casa recibía, vamos, pudieron ver violencia, pudieron ver sangre, etcétera, etcétera, y entonces es cuando ya decide la República evacuar a 22.000 niños de diferentes lugares, de Madrid, de otros lugares, y por eso ellos son evacuados. Por eso ellos son evacuados primero a Valencia y luego a Tellá, que es una casa, un lugar, una especie de masía que se llama Casa Catalano-Sueca o Sueca de Cataluña o algo así. Y entonces por eso tenéis esas banderas y todo eso. Entonces, por eso ellos tienen tanto cariño a Suecia, te cantan el himno sueco, etcétera, etcétera. eh, por esta circunstancia. Entonces os voy a poner un trozo del documental porque él ha insistido en que quería que lo vieseis. Se llama La infancia evacuada, colonias escolares del 36 al 39, ¿vale? Os voy a poner una secuencia sobre donde habla él y otras personas sobre la evacuación de Madrid y de otras ciudades, ¿vale? A 1937. Estamos de Madrid y por una calle, cualquier recuerda, salía por ahí un bombazo y te quitaban de medio el puto catalanos. Y como había muchas bombas y la guerra del... ¿Se está viendo? Sí, se ve bien. Teníamos que marcharnos de allí para que no nos matan las espaldas. Lo que pasa es que hubo una orden ministerial y salimos 2.000 niños a distintos sitios, claro. Y mi padre, pues pensando que, como pues antes de que se van a llevar aquí con los mates, que sea que se requiere. Y eso fue todo. Entonces ya no me dijeron que en una estación de autoridad, el trayecto del tren, lo que tengo de recuerdo es que llegamos aquí a Valencia amaneciendo. Y entonces nos enteramos de que en los pueblos había una gran acogida de niños, sobre todo de Madrid. Y los pueblos que no eran. Y me acuerdo que bajamos de la época todas calladas, porque pues yo me llevo el otro. Aunque no fue una hermandad, una solidaridad entre, ¿sabes? Es gracias a eso. Y no un poco ni había visto cuando terminara la guerra. Vale, pues esa primera secuencia quería haceros notar que, o sea, pensamos en la guerra como algo tremendo para la infancia, algo horrible, pero es que durante la guerra ellos, gracias a que estuvieron evacuados, pues es que los recuerdos de la guerra son muy buenos, aunque en algún momento en el libro cuenta, pues yo que sé, cómo fue el bombardeo de Barcelona y les llegaba el humo, por ejemplo, ¿vale? Pero es que estuvieron en muy buenas manos de muy buenos profesores, bien alimentados, etcétera. Entonces es luego, cuando ya acaba la guerra, como le pasó a muchos niños que a lo mejor... Es que estoy recordando a Fernando Gómez como contaba que durante la guerra él se lo pasó fenomenal porque no tenía clase, él no fue evacuado y él estaba pues, como en una especie de vacaciones y tal, que lo malo vino después. En el caso de ellos también, porque llegó la represión y llegó el tener que vérselas con un sistema educativo que no tenía nada que ver con el que recibieron en la colonia sueca, ni con el que habían recibido antes, ¿vale? Y entonces él sufrió acoso escolar por hablar en catalán, porque él aprendió muchas
muchas cosas en catalán porque esto estaba ante ella. Entonces, allí lo pasaron fatal. Bueno, y durante el franquismo, pues imaginaos, además, una familia como la suya, muy, vamos, absolutamente politizada y que luego en la clandestinidad seguían ayudando a no solo a republicanos, sino anarquistas, etcétera, 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 ¿vale? O sea, siguieron por debajo militando, vamos a decir. Entonces, nada, luego pasan años y él y ella vuelven a Tella ya ancianos, ¿vale? Y se juntan con otras personas, y ese es el otro trozo que os voy a poner, que es como junto con otras personas que vivieron allí llegan en 2017 creo que fue. En 2017. Entonces voy a poner un trozo para que veáis también cómo era esa colonia, esa masía, etcétera, ¿vale? Cuando estaba aquí era una pequeño, estoy feliz con mi abuela. Vamos a ver. Esto no ha cambiado, ¿eh? Por una opinión que había pasado y seguida a la colonia. Pero al otro día dice yo no quería ir. Digo que me acabo de decir que yo no voy a ir, que me da la intención. Que con mi madre lo digo, aunque la voz ordinaria, tanto la república que para nosotros, lo que vivimos en nadie, lo más importante fue la solidaridad de ella. Que lo que dice que lo va a hacer. Y yo Vale, pues y contaros ya por último que antes me ha estado contando y me parece que es muy significativo de las 50.000 cosas que me ha contado, que no sé qué elegir, pero me ha contado cómo el castigo en este lugar donde estuvieron, el castigo era no poder ir a clase. O sea, para ellos, que si te decían que no podías ir al día siguiente a clase, que te tenía que dar, eso era el castigo. O sea, es como al revés, y eso te da la medida de todo. Y luego por último, lo de las canciones, que aquí en el libro hay canciones, las canciones que cantaban, también es muy increíble el contraste de las canciones que cantaban aquí y durante la Segunda República y lo que les hacían cantar ya cuando llega la victoria, como decía Fernando Bernal Gómez, que dice no llegó la paz, llegó la victoria, ¿no? Lo de
Las bicicletas son para el verano, que decía eso el personaje, pues eso es lo que luego tuvieron que vivir los dos, ¿vale? Entonces nada, ya os paso, ya os dejo con Pablo que a ver qué nos cuenta y ¿vale? Pablo. Buenas tardes a todos y a todas. Lamento haber venido un poco con retraso, de lo cual le pido perdón a todos. Este libro lo comencé a instancias de una gran amiga que es Cristina Escrivá, que es la autora de este libro de aquí, investigadora. Me animó y por fin mi agradecimiento a ella pues está en primera página, así como la de Alejandra Soler, que fue la que me hizo el preámbulo, perdón, el prólogo. Y es lo mejor del libro para mí porque escribe esta señora de maravilla. Alejandra Soler fue una maestra que se exilió en Francia y de Francia pasó a Rusia y fue la maestra de los niños de la guerra. La guardo muy buen recuerdo y, en fin, ella me llamaba hijo y me quería mucho. Me hizo el prólogo y lo que dice ella es que lo interesante de este libro es que me he metido en el cuerpo de un niño y relato las cosas como si fuese un niño. Después, mi agradecimiento también al alcalde de Tella, que me ha proporcionado fotografías, me ha proporcionado documentos, que es todo historia de lo que fue la colonia sueca catalana. Hablando de esto ya, pues, como ha dicho bien David, vivíamos en la dehesa de la villa, que aquello quedó en primera línea de fuego. Allí la trinchera a unos 200 metros de casa no llegaría. Y nos evacuaron. Estuvo la Federica Montseny, hizo como una especie de clínica en mi casa para pasar reconocimiento a todos los niños de la dehesa de la villa. Y nos embarcó para Barcelona, vía Valencia, evitando los pasos de frente de Zaragoza. Y fuimos al pueblo este de Tellán. En el viaje, hicimos el viaje en un tren de un vagón de primera clase. Allí nos pusieron en el mismo departamento, nos pusieron los 6 hermanos que íbamos para Barcelona. Celia la mayor, no, perdón, Pilar la mayor, luego Celia, Trini, Fortunato, Emilia, el pequeño Leoncio y yo. Llegamos al pueblo este de Tellá y nos repartieron por todas las casas y cada uno fue a vivir a un domicilio distinto, con una familia distinta. En donde yo estaba, el cuñado tenía una masía. Entonces, él era el encargado de la cooperativa. Y cuando fue al reparto de niños ya no habían niños. Y estaba triste el hombre porque no podía colaborar con el acto humanitario de recibir a los niños. Entonces me pregunté que cuántos hermanos éramos. Digo, aquí 6. Y en Madrid está mi hermano el pequeño, mi madre y mi hermana mayor y mi padre. Dice, porque se venga tu madre con el pequeño, que aquí les habilitamos una vivienda para toda la familia y os reunimos aquí. Y así fue como nos reunimos todos en la masía de Can Mateu, en Tellá. Y lo que quiero resaltar, más que nada, es la labor de Suecia. O sea que el libro este
es más bien un agradecimiento a Suecia, porque Suecia colaboró mucho con la República, mandando ambulancias, mandando médicos, mandando las brigadas internacionales y sobre todo las colonias infantiles, que no nos faltara de nada. Tengo aquí una nota, porque yo hablo siempre sin esto. Tengo una nota de una dedicatoria que hizo el embajador de Suecia, Enrique Wilson, a la revista, perdón la redundancia, Mi Revista. Por dirigir la mirada hacia el futuro es una necesidad para la dicha y grandeza de un pueblo. La nueva generación representa el futuro. Socorrer a los niños españoles es contribuir a la felicidad de España. Total, todos los que hemos estado allí, no sé de ninguno que haya pasado por una cárcel, que haya sido por un problema, una educación especial. Ya lo ha dicho mi hermana. Todo es un cariño a Suecia que para nosotros representa Que hay en Estocolmo. nuestra segunda patria. ¿La tienes? Para cogerla. La foto del monumento de Estocolmo. Sí, Está una mano en un parque precioso y está el mapa de España delimitadas las batallas donde murieron los brigadistas suecos. Entonces tú cambiaste en el consulado sí. el texto de lo que pone. Pone Sí, dice más o menos, viandantes, pararos aquí con respeto en memoria de los brigadistas que fueron a luchar por la libertad, de los cuales murieron la tercera parte. Eran 500 los que vinieron. los suecos se portaron, mandaron ambulancias a Oliva, no sé, bueno, había un sindicato sueco que el dinero del sindicato era para ayudar a los niños de la República. El abuelo del rey actual prestaba su yate y venía al puerto de Rosas todos los meses lleno de víveres a nosotros. Y con camiones íbamos a Rosas a recoger. O sea que pasamos una guerra de maravilla. No nos faltó de nada. ¿Cómo se portaron? Se portaron muy bien. Bueno, en el libro hablo también, pues, de lo que recuerdo, del nombre de los profesores que tuve allí y de muchos de los alumnos que compartieron en la colonia conmigo. Allí íbamos por la mañana a las 8 de la mañana y lo primero que hacíamos era gimnasia. Después de la gimnasia íbamos al desayuno y después a las clases. Y por las tardes teníamos las clases extraescolares. Por ejemplo, te daban a elegir 2 asignaturas y las otras eran obligadas. Las asignaturas que yo cogí personalmente fueron la botánica y la escultura. De hecho, pues hago algunas cosillas de escultura en casa, pero vamos, soy muy vago para hacerlas. Pero esa Le dice, familia real se implicó mucho ay, porque por las circunstancias internacionales chaqueta mía. no podían hacer una ayuda muy destacada. Y la familia real lo hacía privada, prestar su yate para poder traer los víveres a Rosas y se portaron los suecos de maravilla.
La belleza sueca, digo. Bueno, ya Mandaron ambulancias. para terminar, quiero decir que la final de la guerra Tengo fue yo una cosa caña desastrosa. frente ya. Mi hermana Pilar, mi hermana Teresa y mi padre se exiliaron en Francia. Nosotros, a mi madre la obligaron a ir a Madrid por haber sido el sitio de partida para ir a Tellá, con el fin de que si había represión, que pudieran represaliarla. Y dos hermanas mías y yo nos fuimos a casa de mi abuela, a Ponferrada. Allí, claro, no es lo mismo la educación que recibíamos en la colonia, la enseñanza, totalmente distinta. Allí era más importante santiguarse que aprender el teorema de Pitágoras. En fin, todo aquello fue muy malo. Yo lo pasé muy mal porque me llamaron el rojo catalán. Allí en Ponferrada, que yo era pues un crimen ser catalán y ser rojo. En fin, ¿para qué decir? En Francia mi hermana Pilar se marchó a una masía que le llamaban La Cartouche. Mi hermana Teresa se marchó a París junto al jefe de transportes de armamento y se la empleó en la Embajada de México. Allí ella hizo los papeleos para mandar a México a todas las personas que emigraron y que se llevaron para allí. Sobre todo, pues, gente de mucha cultura. Y luego se bajó a Montauban cuando venían los nazis y allí pues estuvo con Azaña en sus últimos días, iba todos los días a visitarlo, y cuidarlo y a mimarlo un poquitito. Y con todo esto, doy por finalizado eso. Si alguna pregunta quieren hacer, estoy a su disposición. Cuéntalo de Tella, lo de que fuiste profesora. Cuenta esto. Ah, Cuéntalo. una profesora de 15 años. Bueno, por circunstancias, la clase de los pequeños se quedó sin profesora y pidieron a la clase de los niños mayores, yo tenía 14, 15, alguien para que cuidara que no alborotaran, porque no se podían suspender las clases, porque consistía la comida, el desayuno, la merienda. Bueno. Entonces me tocó a mí ir a cuidar esa clase, pero yo en vez de cuidarla, el material Montessori es muy fácil yo tenía costumbre ya de ver cómo se trataba a los pequeños y me puse a dar las clases. Entonces, cuando vino el embajador con el segundo de a bordo de la Generalidad y el intendente, y vinieron a la clase, yo de espaldas a la puerta no me di cuenta y me estaban viendo como yo estaba dando la lección. Entonces les dijo al embajador: ¿crees que es necesario buscar una profesora? Y entonces ya me aplicaron a mí la clase. He tenido una emoción enorme hace 2 años aquí. 2 niños a los que yo enseñé a leer. Se me ocurre decir, digo, en vez de homenaje, el homenaje lo tengo que hacer yo a ese pueblo que nos recogió. Digo, seguramente no sé si sobrevive alguien. Yo, calculando mi edad, pensé, tendrán que tener 80 y pico. Los brazos que se levantan. 2 niños a los que yo enseñé a leer.
Mira, fue emocionante. Todavía me quedaban 2 alumnos. Y fue bueno, la posguerra muy dura. Pero la guerra para nosotros, gracias a los suecos, una maravilla. No, porque mira, teníamos profesor de escultura valenciano, profesora de rítmica y plástica. Pero bueno, teníamos de todo. Aquí no nos faltaba de nada. Y luego tenía yo, por ejemplo, el sistema sueco, que no. Yo un día a uno de los niños, que era muy travieso, íbamos a la playa. Y le digo, tú no vienes a la playa, te quedas castigado a trabajar con Fromberg. Fromberg era el jardinero. El intendente que me oye me dice, cuando subas de la playa quiero hablar contigo. Y me dice, nunca se le debe decir a un niño castigado a trabajar. Tendrás que decir castigado sin playa. Y el tiempo lo empleas con Fromberg. Pero hacer a un niño la idea de que el trabajo es un castigo, en Suecia no se permite. No era, te enseñaban, fue una época muy rica Luego había una cosa, empezaron los bombardeos en Barcelona. Entonces las embajadas se empezaron a venir porque este pueblo tenía el castillo del conde Godó, tenía el palacete de Berten, el de las máquinas, tenía sitios elegantes. Y empezaron las embajadas a venirse 18 kilómetros de Barcelona, porque pasaban los aviones, todos los aviones no eran cubiertos, pasaban los pilotos, los veías a ras de suelo. Había en Badalona un sitio que era un arnesenal, que buscaba, y venía el avión, al llegar a Tella, Badalona está a 30 kilómetros, bajaba el avión para coger el blanco del arsenal. Mira, nos tenían dicho que nos tiráramos al suelo cuando venían los aviones. Nos tirábamos al suelo y pasábamos canutas. Pero la embajada tenía todo el tejado, los palacios de Godó y de Berten, la bandera sueca gigantesca pintada. Entonces los alemanes y los italianos sabían que esos 2 edificios eran terreno extranjero. Y teníamos la suerte de que ahí no nos podían echar bombas. Pero sí bajaban los aviones a dar la vuelta para buscar el arsenal y ver los pilotos con las gafas porque dan carlingas al aire libre. O sea que nos decían al suelo, todos al suelo o acá abajo. Las hemos pasado. Con un palito en la boca. ¿Qué? Con un palito en la boca. No, yo no me ponía palito. Yo sí me acuerdo. Ahora se portó la gente, no hay palabras. Bueno, había una pastelería donde en el cine no teníamos, ya no venían películas de América. Y el mismo cine tenía antes ya y en Masnou, 1,5 kilómetros. Y había un descanso cuando cambiaban los niños iban a tomar el matón de merienda con un flan, el pastelero. Pero los madrileños no pagan. Y los niños de Madrid merendábamos gratis. Se portaron, no hay palabras de cómo se portaron. Bueno, hasta el extremo. Eran 150. Mira, nuestro hermano pequeño le gustaba coger los huevos de las gallinas. ¿Qué tenía Chonchi? 5 años. Yo tenía 6 años, pues el 3. La niña de la casa, la abuela y la mamá le decían, no, dejan Chonchi. A la niña la apartaban para que Chonchi disfrutara cogiendo los huevos de las gallinas. Ya se portaron
No hay palabras, no hay palabras. Al pueblo de Tella. Bueno, la niña es la de la portada. Son los dos hijos de la masía donde nos cogieron a nosotros. Sí, otra cosa que no han hablado del padre, pero el Pero padre, vamos aquí, bueno, el padre de ellos acabó en el exilio también, pero no trabajando para la República en el exilio como las dos hermanas, sino en el campo de concentración de Argelès. El campo de concentración de Argelès del sur de Francia, yo por lo que tengo entendido y leído, es el más duro porque era el raso, o sea, no había nada, no había ni techumbre. El padre increíblemente consigue sobrevivir a ese campo, aunque le quedan secuelas ya para toda la vida. Luego ellos tienen que volver a Ponferrada y a Madrid, pero la familia con ella sola se quedan sin casa, y entonces tienen que volver a empezar desde cero. Consiguen ya reunir a parte de la familia ya en Madrid y Celia increíblemente empieza a trabajar de peluquera, pero para gente del régimen, o sea, para Serrano Suñer, para la mujer de Serrano Suñer, o sea, para gente del régimen del más alto standing y consigue enterarse de todo tipo de cosas y consigue salvar a gente durante ese tiempo en el que ella se iba enterando de cosas. Entonces ya esto se vuelve, además de todo lo que os han contado, se vuelve como una cosa ya como de película de espionaje, o sea, alucinante la cantidad de gente que ha salvado ellas y sus hermanas y bueno, y todo. Y estuvo a punto de ser depurada, estuvo a punto de ser rapada. O sea, y porque tiene muchos reflejos Celia y consiguió, como es muy inteligente, entonces conseguía siempre sobrevivir. O sea, es que es milagroso lo de los de esta gente. ¿Quieres contar algo más? Nada más, pues el regreso a Madrid de Ponferrada fue en fin, de cine. Había un soldado que le lavaba la ropa, una amiga de mi madre, del mismo pueblo de mi madre, de Ponferrada. Y estaba mi madre de visita allí y el soldado dice, me voy a Coruña, que ha venido una remesa de camiones. ¿Quieres algo para el pueblo? Y mi madre le dice, oye, tráeme a mis hijos que están en Ponferrada. Pero dijo más bien, por decir, dice, si está en mi mano, los traeré. Él llevaba un furgón, que era un taller, por si se avería algo a alguno de los camiones que venían. Y cuando llegó a Ponferrada, nos recogió a los tres hermanos y nos trajo escondidos en el camión hasta Madrid. Así es como regresamos a Madrid y nos pudimos reunir con mi madre. mira, por curiosidad, meteros en el ordenador y buscáis el material Montessori. Viene de María Montessori del 1800 y está en plena actualidad. Es una cosa que se ha mantenido y se mantiene, pero es una curiosidad que es interesante, es cultura. Viene María del 1800 y algo. Se sigue usando. Porque era una cosa verdaderamente para niños deficientes, para niños pequeños, impresionante. No tanto. La María Montessori era un genio. Un genio, la María Montessori. Porque Mira, yo lo único que veo de televisión. Espera que os crucéis, que estáis hablando todos a la vez. ¿Que les hagan preguntas? Venga, sí. ¿Sí? ¿Que os hagan- Ahora sí. Sí. ¿Queréis hacer preguntas o lo que sea? O comentarios O o. comentarios. me las preguntas porque yo no las oigo. Y yo sí quiero decirte, Pablo, que en lo que os animáis, que lo que más me gusta es que mantiene la mirada de niño. Es que tienes ojos de niño, sigues teniendo mirada de niño, ¿Y qué? que tienes mirada de niño.
Y Muchas gracias. es lo que yo creo que lo que Que se... dicen que la vejez es segunda niñez. Pero yo creo que os marcó esa etapa que está reflejada en este libro. Pero bueno, no sé si tenéis... Pásales el micro. Por favor. Ah, no, que estabas ahí medio animada. Buenas tardes. Yo lo que quería señalar es que tanto el ciclo de memoria democrática, este es el segundo ciclo, como los actos de presentación de libros, que la sesión de hoy me ha parecido lo más interesante porque es un testimonio vivo y digamos que por ley de vida próximo a perderse de una vivencia y de un momento que merece la pena retener y recordar y incrementar los vídeos de la biblioteca de la UGT. Y quería, ya que estoy en posesión del micrófono, señalar que yo conocí Suecia en la clandestinidad y tuve la ocasión de hablar con Olaf Palme en el Hotel Suecia y luego en la época de la permisividad, donde aún no éramos legales en el Partido Socialista, pero ya no éramos realmente clandestinos. Tener una conversación y quisiera, junto a lo que se ha dicho, tener un recuerdo. Yo iba acompañando a mi amigo y maestro Ludo Millonente de la labor que realizó Olaf Palme en apoyo y en solidaridad con la lucha de lo que entonces llamábamos en el interior. De modo que muchísimas gracias por vuestro testimonio que me ha parecido, yo digo, de lo más interesante y digno de conservarse en esta colección de vídeos. Si me permitís un comentario, porque la mesa es vuestra, pero bueno, yo voy a meter aquí baja. Que sois testimonios vivos, dice. Pero cuando creo que ahora mismo hay niños de determinados colegios, yo creo que son los privados básicamente, que no conocen a muchos de los grandes a los que conocisteis vosotros, porque tú me comentabas, Celia, que conociste a María Teresa León, ¿A quién? a Teresa León, Sí. que la conociste con 5 años y que no la olvidas. Venía María Teresa ¿Quién es? y además yo me acuerdo una cría de 6 años, aquella dama tan elegante, con unos tacones. Yo estaba deslumbrada de ver a María. Y Alberti era también. ¿Qué? ¿Qué pasa? Está ahí tu discurso. Ya lleva por ahí. Bueno, esto ya lo leeréis. Sí, sí, eso lo leemos. Ahora no. Pero no sé, claro, no, claro. Ahora es mucho. Claro. Bueno, las visitas que nos hacían nunca se anunciaban. Entonces venían agricultores a enseñarnos cómo se planta una lechuga. Venían, pues eso, María Teresa y Alberti. Yo he visto ahí, bueno, Ginebra de los Ríos y sobre todo de los sindicatos a enseñar a los niños cómo se cuida a una paloma, cómo se... Pero ya he contado que a mí me tocó regar, porque cuando llegué las lechugas ya, y yo aquellas lechugas no te... Y la hija del general Mangada, que fue una vez, todo eso, sin tu ayuda no vale. Una azada pequeñita, y me enseñó cómo puedes mandar al agua. Ponle a 6 años de niña a enseñarle cómo se hace que el agua haga lo que tú quieres. Yo cerraba y pasaba el agua. Estaba orgullosa. Todo eso te enseñaban.
Y luego también humanidad. Porque, por ejemplo, reírme. Porque Gina Fora se ha hecho daño al cerrar la mata. Esto no te lo hacían en grupo. Te cogían por uno. Y te hacían ver que hay que respetar las cualidades de los demás. Y que era, pues todo eso era una enseñanza. Bueno, para mí hay que pensar que yo he tenido hasta los 9 años colegio. Y a mí me ha preguntado mi presidente de la empresa en qué estoy licenciada. O sea que los cimientos que me han dado ahí ha sido suficiente. Ha sido mi universidad, ¿verdad? Me tienes de vecina, está de mí hasta acá. No, luego tengo el privilegio de que mi memoria, y a mí me explicas que yo he viajado de Ponferrada con 2 años a Madrid ya. Puedo explicarte el último día en Ponferrada. Y llegar ahora a 25 años y decirle a mi tía, ay, mira, vamos al Grañadero, ahí vamos. Y mi tía se quedaba asustada. Y decir, como una niña de 2 años puede recordar el castillo, el Grañadero, la tienda de los tejidos. Ha sido una memoria rara. Ha sido una memoria rarísima. Mira, yo, de verdad, que recordar los ojos de Lalo Caballero, un azul grisáceo, que además yo no sabía que era el ministro. Yo me enteré cuando tenía 9 años. Mi hermana revolucionaba a todos los de derecha. En la esquina de la calle Pirineos, con Franco Rodríguez, esperaba Lalo Caballero que bajaba a la ventanilla. ¡Viva el ministro del Trabajo! Todos los del PP. Él tenía 12 años. Y te escogía a todos los de derecha a aplaudir al ministro Sofi. Teníamos, era bueno, divertido. Bueno, había otra cosa. El tranvía terminaba al final de esta calle. Le había que cambiar el trole. Y los críos nos volvíamos locos porque el tranviario nos dejaba cambiar. Y hacíamos cola. Cada vez que llegaba un tranvía a cambiar el trole. Nos lo pasábamos de maravilla. Ahora los niños, mucho ordenador. Bueno, pues nada, yo aquí ya viene, en el libro viene mi discurso. Teníamos un profesor andaluz, porque los mayores nos hacían con unas lonas enormes en Santa Fe del Montseny, en la montaña. Pasábamos 15 días allí. Y entonces don Rafael hacía después de cenar una fogataria alrededor. Y hacía Nicolás, se sentaba Nicolás, nos contaba historias, porque era un andaluz, se inventaba cosas que habían pasado, a él le habían pasado. Y decíamos, Nicolás, a ti se ha candelado. Le decían, a ti se ha candelado. Y Nicolás no se enteraba. Nicolás, mira. Estábamos y todos rodeados. Nos explicaba, por ejemplo, para decir el material que es conductor de la electricidad, explica una historia de cuando él iba a ver a una moza a no sé qué, y un rayo, y la seda del sombrero. O sea, que hacía ver lo que era conductor de la electricidad, pero todo con... Y nos lo pasábamos bomba con don Rafael. No, tú lo viste, no, Pablo. Lo ha visto luego en Algeciras, a don Rafael. Menudo era un andaluz, un encanto. Lo digo en el libro que lo encontré en Algeciras.
atiza la candela, atiza la candela. Y el Nicolás estaba tan embobado, La historia. como 3 años. no se enteraba. Bueno, ¿sabéis lo que es ver Mallorca? Un amanecer que no hay una nube. Desde allí, desde el Santa Fe del Montseny, una maravilla. A la guerra la hemos pasado gracias a los suecos. ¿Me permites hablar una cosa de don Rafael? ¿Qué? Perdona un momento. Don Rafael Barbudo era de Algeciras. Y cuando invadieron los moros Andalucía, formó parte de la desbandada. La desbandada fue el paso desde Málaga a Almería, que es una carretera que tiene 350 curvas en herradura. Y por allí empezaban los aviones italianos, los Fiat, ametrallando a la gente y mató a muchísima gente. O sea, fue la carretera de la muerte, la desbandada. Y en ella murió la mujer. Y él, con sus 2 hijas, llegó a Tella. Y fue nuestro maestro. Casi nada. Lleno al bum bum. Cantamos las canciones catalanas, todo muy bien. Vamos a ver. Bueno, esto es mío. Ay, mira. A ver. Este es el Johnny Franque, uno de mis alumnos. Está el señora, que mi hermano. Claro, desde cuándo. A ver si tengo. Ahí está. Esta es una persona que ha muerto. Lo tiene en el museo Doña Sofía. Es una maravilla de mujer. Me lo lleva, yo le decía, Josefina, yo me arrimo a tu árbol, que das muy buena sombra. Bueno, No, es que hay que ver lo que da Josefina. Bueno, pues terminamos, si os parece bien. Estará el libro a disposición. Muchas gracias por venir y yo creo que hemos disfrutado una buena tarde. Gracias.